Es interesante estar en la presencia del Señor en esta tarde. Hemos estado aprendiendo bastante de la palabra del Señor con relación a este tema, el yugo desigual. En esta ocasión me toca compartir con ustedes la segunda parte de este tema, y es el yugo matrimonial. Deseo en el nombre del Señor, hermanos, de que todos muy conscientes de nuestras actitudes podamos reflexionar ante la palabra del Señor. De nuevo a la segunda carta que escribió el apóstol Pablo por el Espíritu Santo a la iglesia de los Corintios, en la segunda carta, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 15. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 6, versículo 15. Dice así: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dejemos aquí la lectura y el Señor se digne en guiarnos a la luz de su preciosa palabra. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre el Señor Jesús y Satanás? ¿Hay algún acuerdo? No. Oíamos algo pero muy importante cuando se nos leía en el libro de Juan. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, pero por cuanto no sois del mundo, el mundo os aborrecerá. Es decir, que Satanás tiene su mundo y está el mundo de Cristo. Y hay una gran diferencia, porque algunos creen que cuando uno dice, bueno, yo ya no soy del mundo, saben, algunas personas se toman el concepto de decir, bueno, ¿y entonces qué eres, extraterrestre? No. Cuando decimos que ya no somos del mundo, estamos diciendo claramente que ya no somos del sistema satánico, que el Señor nos arrancó de allí y nos trasladó a su reino de luz admirable. Y ahora somos de Él. Y hermanos, creo que todos en algún momento, los que ya tenemos esposa, no quiero decir levanten la mano los que tienen esposa, creo que la mayoría, tenemos entre nosotros jóvenes que están en ese proceso de noviazgo, ¿verdad? Si no hay novia, pues ya están despertando, sus sentidos se están desarrollando, ya de los 12, 13, 14, 15 años, sus hormonas han desarrollado y empiezan a sentir atracción por el sexo opuesto, ¿verdad? ¿Cómo me gusta esa colochita? Tan lindo los ojos de esta mujer. Y algunos jóvenes dicen, ay, es que es el diablo. No. Es realmente que las hormonas han crecido y se empieza a despertar y a tener una atracción por el sexo opuesto. Cuando uno va al matrimonio, ¿qué es lo que se persigue en el matrimonio? ¿Qué es lo que se persigue en el matrimonio? Bueno, se persigue la concordia y la armonía, ¿verdad que sí? La concordia y la armonía, que haya un verdadero gozo matrimonial. Mire, hay hogares
Hay hogares que uno los admira. Reina la paz, el amor. Ahí hay amor, hay comprensión, hay respeto. Y ese hogar en donde está ese matrimonio casi viene a ser un paraíso. Pero hay matrimonios en donde todo es insultos, ¿verdad? Gritos, insultos, guerras, penurias, y viene a ser casi un infierno. En el matrimonio se persigue una vida de tranquilidad, de paz y de felicidad. Hermanos, Dios por eso a los hijos de Él, a sus hijos, a su iglesia, manda a no unirnos con los infieles, a no tener compañerismo con los incrédulos, a no entrar en un yugo desigual matrimonial. Bueno, podemos ver que Dios sabe que ese gozo, hermanos, no se puede perfeccionar en un yugo matrimonial mediante no haya una buena dirección, buena comprensión, donde no piensen lo mismo. Porque no creo que el creyente piense lo mismo que el inconverso. Hay una gran diferencia entre ellos dos. Pero bueno, Dios manda, hermanos, que no se haga. Todo otro yugo, como estábamos oyendo, el yugo comercial, el yugo de compañerismo, esos yugos se pueden romper. En cualquier momento se pueden romper. Por ejemplo, el yugo comercial. Y aunque hayan pérdidas materiales, se rompen. Ciertamente en alguna ocasión se me metió la idea de poder vender ropa. No soy comerciante, pero uno se mete ahí sin saber nada. Y con otro hermano hicimos la alianza, invertimos 5,000 quetzales en ese tiempo. Y por último, me di cuenta que en realidad el hermano solo quería para su bolsa, pero menos compartir conmigo. De inmediato rompimos el yugo. Yo tuve que pagar los 5,000 de mi bolsa y él salió ileso. Gracias, Señor, estamos en comunión, nos queremos mucho. Eso no hizo que nos volviéramos enemigos, pero en algunos casos sí se da, que hasta quedan de enemigos. Todo otro yugo se puede romper, aunque hayan pérdidas materiales. Pero este yugo matrimonial, este yugo es de por vida, ¿o no? ¿O hay divorcio? ¿Existe en la Biblia eso? No. Este yugo es de por vida. Y por eso el Señor, hermanos, nos advierte a todos que por favor no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos en cuanto al yugo matrimonial. En la Biblia existen hombres fieles, hombres que escucharon a Dios, fueron receptores de la palabra y también hacedores de la misma. Guardaron la palabra de Dios y aparecen como ejemplos para nosotros. Uno de ellos es Abraham. Les animo a abrir sus Biblias en el libro del Génesis, capítulo 24, por favor. Génesis, capítulo 24. Dice la palabra del Señor en el versículo 2 y 3. Génesis, capítulo 24, versículos 2 y 3. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía:
pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Qué padre más ejemplar, ¿verdad? Él tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Isaac había crecido al lado de su padre Abraham. Pero como padre sabía que en algún momento su hijo iba a sentir las mismas atracciones que cuando Abraham fue joven. Pero él tenía el especial cuidado de que su hijo no fuese a hacer alianza con los enemigos de Jehová, con los cananeos, que se caracterizaban como incrédulos a la palabra bendita de Dios. Quiero que me jures que no vas a tomar para mi hijo hija de los hijos de los cananeos en la tierra en la cual yo habito, sino que irás a mi parentela y tomarás de allá mujer para mi hijo Isaac. Qué ejemplo de Abraham, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros en la vida paternal? ¿Cuál es el cuidado? Oíamos que la enseñanza debe de ser desde temprano. Los hijos levantados en el orden y la disciplina serán los hombres del bien del mañana. Esa es la gran verdad bíblica. Pero a veces no se le pone toda la importancia. ¿Y quiénes son sus suegros, sus consuegros? Fíjese que mi consuegro es católico. Este ingrato se enamoró de una hija del católico y los casamos. Más tarde va a ser un sufrimiento terrible, porque no va a haber la misma comprensión en la vida. Otro ejemplo es Isaac. Veamos el libro del Génesis 28 ahora, el capítulo, versículo es 6 y 7. Génesis 28, 6 y 7. La Biblia dice así: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de lo de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Dejemos ahí la lectura. Aquí hay un patrón de vida. Abraham dice: no tomarás hija de los hijos de los cananeos, en el caso de Isaac. Ahora Isaac está aconsejando a su hijo Jacob: no vayas a tomar, según el versículo 7 y 6, dice: y le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Volvemos a los cananeos otra vez. No tomarás de ahí. ¿Qué hizo su hijo? Obedeció, ¿verdad, hermano? Aquí hay un ejemplo muy hermoso, familiarmente hablando. Papá sabe que la palabra de Dios tiene que cumplirse en su hijo, le da el consejo. Esaú empezó a oír esto, pero Esaú tenía un acto de rebeldía. ¿Verdad que no todos los hijos son iguales?
Como quisiéramos que los dos, no sé cuántos hay en la casa con usted, uno, hermano. Uno le ha dado el Señor. Algunos dicen que la bendición más grande es llegar a tener 15 hijos y que eso es lo que Dios ha mandado y que ese es el patrón de vida. Si eso fuera así, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? No tuvo 20, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tuvo Noé? No tuvo 18, 3. Y así sucesivamente. Y algunos sí tuvieron una buena cantidad, ¿verdad que sí? Si usted tiene 15 hijos, tiene 15 problemas con usted. Tiene 15 responsabilidades, porque cada hijo es diferente. Pero no todos los hijos son iguales. Qué lindo fuese que todos fuesen iguales, pero no son. Son iguales que los dedos de la mano. ¿Verdad que son diferentes? Unos chiquitos, unos grandes, unos gordos, unos flacos, pero así son. Pero mire, hay hijos obedientes e hijos desobedientes. Una vez que se ha cumplido con entregar el mensaje de Dios a los hijos y se rebelan contra Dios, oíamos, los padres jamás pueden ser castigados por ellos. Pero se ha salvado la responsabilidad. Aquí tenemos, hermanos, un ejemplo de un hijo obediente. Obedeció a su padre, pero el otro, miremos la desobediencia de este otro. La desobediencia de Esaú. Capítulo 26 de este mismo libro, 26 el capítulo, versículo 34. Versículo 34, dice la palabra del Señor así: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamat, hija de León o de Elón, Eteo. 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Nueras más feas. Tal vez eran bonitas en su físico, atractivas físicamente, pero un carácter horrible. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. No había paz en el hogar. Qué bonito cuando las nueras o los yernos comparten la misma, por decir así, creencia, ¿verdad? No hay un sincretismo religioso en el hogar. No hay división familiar. No existe. Nos podemos sentar confiadamente y hablar de la palabra de Dios y poder instruirnos a través de ella. Pero qué triste cuando ustedes ahí en la sala y los mismos yernos y los mismos hijos se levantan en contra. ¿Por qué, hermanos? Porque han hecho una alianza horrible con el mundo. Bueno, ese ejemplo, hermanos, de Esaú llevó una situación triste a la casa. ¿Cómo estamos viviendo con nuestras nueras, con nuestros yernos? ¿Hay paz? ¡Ay, ese yerno ingrato! Ya le dije a mi hija que lo abandone. ¡Hombre más ingrato! No. Mire qué tremendo. Después de haberla dado en matrimonio, aunque se masque todas las uñas, ya no hay remedio. La Biblia dice que Dios prohibió esa alianza, esa manera de hacer alianza con los incrédulos para un yugo, o sea, para entrar a ese acto del matrimonio. Veamos Éxodo 34. Aquí tenemos la prohibición del Señor
en el libro del Éxodo, capítulo 34. Dice la Biblia de esta manera, Éxodo 34, versículo 12. Dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Mire cómo Dios sabía, hermanos, que si un día el pueblo de Israel hacía alianza con las naciones vecinas que realmente no se sometían a la palabra de Dios, iba a ser tropezadero. Yo recuerdo a una hermana que hizo alianza con un inconverso. Le habían dicho los ancianos: hermana, no le conviene, no lo haga. Oh, los padres felices porque el inconverso, mire, buen testimonio, dicen. Pero más tarde, esa mujer estaba en una casa donde Vicente Fernández le cantaba las orejas. Tremendo. Ella no tenía la libertad de poder ir a las reuniones porque el marido era tan celoso que decía: peor si a ver a los hermanos vas. Y vino a ser ese hombre un tropezadero tal para la vida de nuestra hermana, llorando en una situación triste. Cuando Dios, hermanos, conocía la tendencia. Fíjese que cuando se hace alianza con los inconversos, de alguna manera ese contagio va a llevar a hacer cosas incorrectas delante de Dios. Veamos lo que dice Deuteronomio, un poquito adelante, por favor, capítulo 7, versículo 1 al 4. 7 el capítulo, versículo 1 al 4. Dice de esta manera la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Veamos el versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. ¿Verdad qué bonita la palabra del Señor? ¿Cuánto ilumina? Solo que se requiere que seamos sensibles, que seamos también determinantes de decir: tu palabra es verdad y trataré de obedecerla. La Biblia dice que iban a estar delante de 7 naciones: Jebuseos, Fereceos y todo lo feo, ¿verdad? Iban a estar allí, pero que no hicieran alianza con ellos, ni que se diera el hijo a la hija de ellos, ni la hija
a los hijos de ellos. No había permiso. Es triste cuando se ve eso. ¿Y con quién se va a casar su hija, hermano? Con un incrédulo. Y nosotros como padres tenemos que apoyarla, pues. Y allá está la casa adornada porque el muchacho es de esa idea. Y los padres igual. Y toda la familia del muchacho influye. Y los pobres creyentes arrinconaditos por allá, ¿verdad? Y todavía ahí acuerpando. Mire, la Biblia dice, no daréis. Y la palabra del Señor, hermanos, es tan clara. Dios advierte, porque si eso se hace, se entraría una situación triste. Hay casos aquí en la Biblia que hemos estado estudiando con la ayuda del Señor, no solo yo, todos los que estamos aquí, durante varias horas, durante algunos días, y estar viendo la palabra del Señor. Y créanlo, hermanos, a veces los hijos se enamoran de las incrédulas, o a veces las hijas se enamoran de los incrédulos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mire, se requiere de mucha paciencia con ellos, sentarlos, platicar, enseñarles, porque la Biblia lo manda que no. Si te vas, hijo lindo, y vas a seguir el camino, ahí sí, fuera de la voluntad del Señor, no te voy a poder apoyar. Lo vas a hacer solo. Primero, porque no tenés la aprobación del Señor. No tener la aprobación de la palabra de Dios. En segundo lugar, no podrás tener el apoyo de la congregación. ¿O sí se puede, hermanos? ¿Llevar a la congregación allá? No, definitivamente no. Hay una prohibición bíblica y dice no. Las consecuencias de la desobediencia es triste. La consecuencia de la desobediencia es triste. Hay algunos casos bíblicos de hombres que en su necedad abordaron ese camino y llegaron a consecuencias tristes. Veamos el primer ejemplo, Sansón. ¿Lo recuerdan? Todos ustedes saben de la palabra de Dios. Todos nosotros hemos estado familiarizándonos con la palabra de Dios. Sansón. Jueces capítulo 14, el libro de Jueces capítulo 14. Veamos con la ayuda del Señor el versículo. Sí, estamos Jueces 14, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Descendió Sansón a Timnab y vio en Timnab a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnab a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tomadme esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué andaba buscando Sansón? Sansón, que fue educado en la voluntad de Dios. Sansón, que fue instruido por Manoa. Un padre que se hincó delante de Dios y le dijo: envía al varón que habló con la mujer, para que él nos declare cuál haya de ser el proceder de este niño. Nadie sabe ser buen padre, ¿verdad, hermanos? Hay hermanos jóvenes recién casados,
nadie sabe ser buen padre. Dice que el trabajo especializa al hombre, ¿verdad que sí? El trabajo hace al maestro y poco a poco se va aprendiendo. Pero aquí está el patrón, la palabra de Dios. A veces nosotros decimos, yo sí soy buen papá. ¿Sabe quién puede dar el mejor testimonio de eso? Los hijos. Sansón había sido educado, pero un día entró en su necedad. Buscó su placer, lo que a él le gustaba. Él no buscó hacer la voluntad de Dios. Él buscó su propio gusto. Esta me agrada. Él no quiso agradar a Dios, él quiso agradarse a sí mismo. La consecuencia fue terrible. Ese matrimonio no tardó más que una semana, pero él no escarmentó por eso. Más tarde se enamoró de otra mujer. ¿Cómo se llamó? Dalila. Se enamoró de Dalila, que también la Biblia le prohibía a él el poder hacer esa alianza, pero se enamoró de Dalila. Ahí sí le fue re mal, ¿verdad, hermanos? Ahí sí, como dice, rompió el cántaro. Su necedad lo llevó a una situación triste. Dice que cuando Sansón estaba recostado en las piernas de Dalila, ya me imagino, durmiendo, ya él estaba dormido espiritualmente. Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Quiso responder igual a la batalla. Ya no. Lo agarraron los enemigos, lo llevaron y Sansón sirvió de juguete, ¿verdad, hermanos? Se divertían con él, le sacaron los ojos y así Sansón, su final, murió ciego. Qué terrible, qué triste, hermanos. Hasta predicadores, hermanos, como oíamos, que tienen un gran conocimiento en la palabra, tienen Biblia y parecemos cebollas a veces, ¿verdad? Una gran cabeza, pero un cuerpecito. Hermanos jóvenes predicadores, por favor, en esta elección de entrar al matrimonio, no se debe de entrar apresuradamente. Debe de hacerse un análisis bien concreto en ello. El caso de Sansón fue un caso triste. Hay otro ejemplo, Salomón. ¿Lo recuerdan? Salomón. Veamos lo que dice el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Veamos el versículo 1 y 2. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón y a las Eteas. Qué atrevido Salomón, ¿verdad? Como que no hubiese sido un hombre sabio. Mire, le dio rienda suelta al placer. Un hombre que se dejó llevar por este yugo desigual. Y qué tremendo. ¿Qué hicieron con él? Dice que a él lo hicieron pecar. Bueno, veamos lo que la Biblia dice acá en Nehemías, por favor.
Nehemías 13:26. Por favor, abran ahí sus Biblias. Nehemías 13:26. La palabra del Señor dice así, 13:26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Qué casos tan tristes. Hay otro caso triste que fue el de Joram, hijo de Josafat. Mire, Joram dice que la alianza que hizo Josafat con Acab y Jezabel llevó que su hijo tuviera una cercanía con la hija de Acab y Jezabel que se llamaba Atalía. Y esa relación, por eso es que la amistad siempre conduce a ese yugo desigual. Y dice que este Joram se enamoró de ella, se casó con ella. Pero me imagino que al principio la vio como una linda mariposa, ¿verdad? Que posiblemente Atalía era como su madre Jezabel. ¿Cómo era la mamá de Atalía? Dice que se pintaba los ojos, ¿verdad? Con antimonio. No con demonio, con antimonio. Antimonio era algo que era de un color azul que se echaban en los ojos. Ella bien adornada. Me imagino, qué bonita. Así dicen a veces los cristianos. Es que entre las hermanas ninguna se ve bonita. En cambio las del mundo bien arregladitas. No. Atractivas se ven, ¿verdad? Bien atractivas. Pero miren, hermanos, él se enamoró de ella pensando que era una mariposa y más tarde se dio cuenta que era una tigresa. Porque la misma Atalía mató a toda su familia, ¿verdad? No sé si han leído toda esa historia de este Joram. Cómo la disciplina del eterno Dios vino sobre la vida de Joram. Él perdió su familia, él perdió sus bienes, perdió su salud y murió. ¿Cómo fue la enfermedad? Le cayó una enfermedad en los intestinos, que los intestinos se le salieron. ¿Por dónde? No lo sé. Pero lo que la Biblia dice es que los intestinos se le salieron y Jehová castigó a Joram por lo que había hecho. Jamás, hermanos, cuando se acuda a la desobediencia, se podría decir que se va a salir tranquilo de ahí. Y el Señor tratará con disciplina la vida del creyente. Hay muchos ejemplos en la Biblia de separación. Por ejemplo, el ejemplo de los animales que la Biblia pone. No nos gusta, ¿verdad? Que nosotros nos creemos bien inteligentes. ¿Cómo es que Dios me va a comparar que un animal sea mi ejemplo? Sí, oíamos. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. No reconocían que Él era Dios, que toda provisión venía de Dios. Yo trabajé con animales. Y siempre que estábamos ahí, amansando animales en el establo, y llegábamos a amansar los toros, llegaba el mero dueño, decía: sáquenme el toro Nelore, ¿verdad? Bueno, con mucho gusto, acá está. Y él quería ir a tocarlo, imagínense. El toro se le plantaba y le quería pegar.
Decía, ustedes no amansan los animales. Bien, patrón. Y nos íbamos ahí, mire, dése cuenta, yo abrazaba al toro, me pasaba debajo, acariciaba todo el toro y a mí no me respondía mal, porque para ese toro yo era su dueño, porque yo le daba comida todos los días, ¿no creen? Yo lo bañaba, escuchaba mi voz todos los días. ¿Por qué entonces Israel, sabiendo que el Dios de los cielos era toda la provisión, por qué le habían dado las espaldas? Y el animal no hace eso, hermano. Hasta el perrito, ¿verdad? Si un perro llega a la casa, tírele su pedazo de tortilla, si es carne mejor. Llegó a la casa, ese perro ya no se va, ahí se está todos los días. Y hasta le pone nombre. ¿Y cómo se llama el perro? Solovino, ¿verdad? Pero miren cómo es que Dios pone ejemplos a través de los animales. Vemos algunos ejemplos en la palabra del Señor en Levíticos 11. Leámoslo por favor y vamos a tratar de ir culminando. Levíticos capítulo 11, versículo 3. La Biblia dice, 11, el capítulo, versículo 3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña hendida, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Esto es, no comeréis estos. El camello, porque rumia, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Vamos a dejar aquí la lectura, les invito a leerlo. Aquí hace una diferencia. Hay tres características o ilustraciones o distintivo de estos animales. Primero, la pezuña hendida. Segundo, el rumiante. Y tercero, el herbívoro. Y ahí hay un gran ejemplo para la vida de nosotros, para la vida del creyente. Mire, no se puede confundir que solo porque aquel dijo, yo creo en Jesús y le recibo como mi Salvador personal, ya es hijo de Dios. No, porque hay otros animales ahí. El cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumia, ¿verdad? Pero no rumia, no es rumiante. Por eso se tendría como animal inmundo. Entonces, esto nos da a entender que estos ejemplos bíblicos nos llevan a que el creyente tiene características verdaderas como hijo de Dios. Primero, podemos entender de que la huella es muy importante, pero no basta solo decir voy en el camino de Dios. Hay que hacer las demás cosas. Dice que la huella de la vaca, de la oveja y de la cabra dejan división, ¿verdad? Dejan separación. Y ese es un ejemplo del andar. Pero también, hermanos, podemos ver en la Biblia el animal herbívoro. Los animales limpios comen hierba, pajas y granos. La vaca no tiene apetito de carne, ¿o sí? La vaca lo único que espera es que se la coman, ¿verdad? Pero ella apetito de carne no tiene. Esta es una característica de un verdadero hijo de Dios. Pero no así otros animales. El incrédulo, ¿cuál es su apetito, hermanos? La carne, ¿verdad? Gálatas 5, 22. Mas el fruto de la carne, o 18, 19 por ahí. Mas el fruto de la carne es adulterio, fornicación,
enemistades, pleitos, iras, contiendas. Mire lo que es el impío en sí. Tiene todas esas características. Es pleitista, peleonero, de corta mecha. No se le puede decir nada, que explota. Mire, no es un hombre tranquilo. Le encanta la carne. Mientras que el animal rumiante, aquel que come, bueno, la vaca come bastante, lo mete todo en el estómago y después lo regresa a la boca y empieza a repasar. Tiene varias cavidades en donde ella mete todo lo que come y después lo repasa, ya echadita ahí, ¿verdad? Ya empieza a repasar y a repasar. Y la gente dice, ¿qué está comiendo? O está platicando la vaca, porque ella estaba de rumiar y rumiar y rumiar hasta sacarle el extracto a lo que ha comido. Y lo pasa del estómago a la boca y luego lo traslada al cuajar. Pero ya va todo bien digerido. Este es un ejemplo de poder ser maduros en el modo de pensar. Cuando un creyente, hermanos, toma la decisión de unirse en yugo desigual, digamos que un joven se le llama y se le dice, mire hermano, no le conviene, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido esa oportunidad de aconsejar a alguien. Mire hermano lindo o hermana, no le conviene. Mire, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no, pero miren hermanos, de repente que me lo gano, ¿verdad? De repente que va a ser cristiano también. Ya hemos estado platicando y dice que sí se va a convertir. Y como que eso convence a los otros, bueno. Pero una vez que se le ha dicho que no y sigue en su necedad 1, 2, 3 veces en el noviazgo incrédulo, con el incrédulo, ¿qué creen que es digna esta hermana o hermano? De inmediato ponerlo bajo disciplina. Disciplina. No puede seguir en comunión con los santos. Es importante pensar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando un creyente se casa con una incrédula y se le aplica la disciplina, ¿hasta dónde termina la disciplina de ese creyente que fue al yugo desigual matrimonial? ¿Hasta dónde termina? ¿Cuando se case? No, porque él sigue incrédulo o ella sigue incrédula. Hay solamente algunas razones aquí que podemos ver. Primero, o se convierte a Cristo, ¿verdad? Ahí terminó el yugo desigual. Se convirtió a Cristo y bueno, sí, después de un tiempo dale la restauración. Pero el otro sería que muera, ¿verdad? Pero no, hasta la esposa, Señor, te pido que lo mates para quedarme libre yo y ya poder estar en comunión. No se puede. Ese es potestativo del Señor decidirlo. Así que hermanos amados, que el Señor nos ayude siempre para poder comprender de que el Señor lo que quiere, que vivamos de acorde a su palabra, para vivir en una vida santa, separada de un mundo pecaminoso, en donde podamos tener la libertad de darle la gloria de vida a nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga.